Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la edición número 16, la 16ª edición de las Jornadas de Historia de la Iglesia en Andalucía, que organiza nuestra Facultad de Teología, San Isidro de Sevilla, a través de su cátedra Beato Marcelo Spínola. Agradecemos la tarea ingente de esta cátedra, creada en el año 2007, con motivo del primer centenario de la muerte del cardenal Spínola, proclamado beato en 1987. Esta cátedra nace a partir de un convenio con las esclavas del Divino Corazón, fundadas por el cardenal Spínola, entre esta congregación y el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, ya saben, hoy Facultad de Teología. Entre los objetivos de la cátedra figuran la investigación, el estudio y la difusión de la historia de la Iglesia en Andalucía. Entre sus actividades, además de la organización de estas jornadas anuales, destaca la publicación del Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza. Este anuario, esta publicación, apareció por primera vez en junio de 2008 como fruto de las primeras jornadas de Historia de la Iglesia celebradas en enero de ese mismo año, 2008. Como saben, desde la fecha hasta hoy, ininterrumpidamente, se han publicado 15 volúmenes de esta publicación del anuario. Actualmente, el anuario está en contacto con investigadores, archiveros de las diócesis andaluzas y de nuestra comunidad autónoma. En este caso, en esta ocasión, la jornada versa sobre el tema archivos y bibliotecas de la Iglesia en Sevilla. Hoy pues, tendremos la presencia entre nosotros, contamos con la presencia entre nosotros de doña Nuria Casquete de Prado Sagrera, directora gerente de la institución colombina, que abordará el tema Bibliotecas Colombinas, capitular de la Catedral y del Arzobispado de Sevilla. La jornada continuará mañana con la ponencia de doña María Isabel González Ferrín, jefa del área de archivos de la institución colombina, que abordará el tema Fondos documentales del Archivo de la Catedral y del Arzobispado de Sevilla. Se cerrará la jornada el próximo miércoles, la ponencia de la doctora doña Amparo Rodríguez Bavío, del Fondo Antiguo y Gestión Editorial de la Biblioteca Benedicto XVI de nuestra Facultad de Teología, que abordará el tema Archivos Parroquiales y Biblioteca Benedicto XVI de la Facultad de Teología San Isidro de Sevilla. Agradezco a la cátedra de un modo particular a su director, profesor doctor, don Manuel Martín Riego, el trabajo en la organización de estas jornadas y de la publicación del anuario, y como no, también de un modo muy particular a la congregación de las esclavas del Divino Corazón por la colaboración con estas jornadas, una colaboración además extendida ya en el tiempo, una colaboración que cumple también su año 16, así que agradecemos de un modo particular la contribución económica que hace posible pues todas las actividades de la cátedra. Muchas gracias. Tiene la palabra el director de la cátedra, don Manuel Martín Riego. Pues esto, tienes que venir para acá. Buenas tardes a todos. Ilustrísimo señor presidente decano de la Facultad San Isidro de Sevilla, mi amiga Nuria Casquete de Prado, amigos todos, bueno, sobre todo saludar no solo a los seminaristas y estudiantes de cuarto, sino también a las personas del archivo que han querido venir, a los sacerdotes compañeros que están aquí presentes. Es un gusto pues contar con la presencia vuestra.
Don Manuel ha explicado expresamente la historia de la cátedra. Simplemente yo sintetizo que de estas 16 jornadas se han abordado los aspectos más variados relacionados con la historia de la Iglesia en Andalucía. Recordamos ya el lejano 2008, cuando se abría la jornada con la historiografía de la Edad Moderna y Contemporánea, es decir, cuál era el estado de la cuestión bibliográfico en historia de la Iglesia moderna y contemporánea en Andalucía. En esa conferencia, en ese ciclo, iban dos conferencias de archivo. La recordarán porque Isabel está aquí. Una fue sobre el archivo del arzobispado y de la catedral, y otra fue, bueno, el archivo de la Andalucía occidental, y la otra, dada por Martínez Rojas, fue sobre el archivo de la Andalucía oriental. Después se estudiaron aspectos como lo religioso en Andalucía, el arte y la Iglesia, la geografía eclesiástica, la evangelización, el ejercicio de la caridad en los arzobispos de Sevilla, los orígenes del cristianismo, como no, la figura de San Isidoro de Sevilla, las misiones, la Iglesia andaluza en la Baja Edad Media, Cáritas en el 2019, la formación del clero, seminarios, centros de estudios teológicos y facultades de teología con motivo del 50 aniversario del Centro de Estudios Teológicos, y las epidemias y las devociones con motivo del COVID-19, y también la formación del laicado, y con la de hoy se estudian los archivos de la Iglesia de Sevilla. Ha aludido al anuario de historia de la Iglesia andaluza. Hay que decir que ya llevamos casi 6.000 páginas sobre historia de la Iglesia en Andalucía, se dice pronto, ¿no? Y además de aspectos muy variados. Hoy me cabe la satisfacción y el honor y el gusto de poder presentar a doña Nuria Casquete de Prado Sagrera, que justamente yo conocí en el ámbito del archivo y de la colombina. Mis primeras palabras son de agradecimiento por aceptar participar en este ciclo de conferencias. Uno se imagina que desde su cargo y desde las actividades que realiza tiene bastante ocupación, pero parece ser que las personas más ocupadas son las que aceptan más fácilmente los trabajos. Mis primeras palabras, aparte de este agradecimiento, es siempre que te veo en la calle, en cualquier sitio, es de alegría porque me has ayudado mucho, fundamentalmente en la formación de los seminaristas y en la formación de miles de profesores del CEU. Recordará la cantidad de veces que yo he llamado, que he puesto correo, que hemos hecho visitas, y bueno, incluso hasta la parroquia de Castilleja del Campo recibió vuestras explicaciones, y eso sin duda me ha vinculado a tu persona, y por eso con satisfacción te presento. Ella es académica correspondiente de la Real de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, nombramiento en el 18, y el discurso de ingreso, una historia de arte sevillano, el álbum de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, en el 2019. Doctoranda del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia, siendo el tutor el doctor Jesús Palomero Páramo y el director científico don Alfonso Pleguezuelo Hernández. Tiene la suficiencia investigadora, tiene un trabajo de investigación, los castillos de la Sierra del Norte en la Baja Edad Media, aproximación histórica, dirigida por el doctor Manuel González Jiménez en el año 1991. Licenciada en Geografía e Historia, cursos de archiveros del Instituto Andaluz de Administración Pública de la Junta de Andalucía, el curso 1987-88, y la obtención de la actitud pedagógica, lo que se llamaba el CAP, que hoy es el MAE o algo por el estilo.
Experiencia profesional, todas las que ustedes quieran. Desde el 95 es directora gerente de la institución colombina. Los que hemos investigado en la Biblioteca Capitular y Colombina en los años 90, yo estuve mucho tiempo, sobre todo de los 90 al 2005, hasta que se hizo la obra del archivo, yo era casi asiduo allí. Entonces nos hemos visto con muchísima frecuencia en estas instituciones y siempre la he visto al servicio de los investigadores. Artículos y publicaciones, pues lógicamente bastante. Me voy a detener poco porque si no se le quita el tiempo de la conferencia, pero me llamaba poderosamente la atención cómo los libros de coro, la biblioteca de la institución colombina, todo eso aparece en la librería de Hernando Colón, todo lo relacionado con la biblioteca, tanto capitular como colombina, pues figuran en sus estudios. Y el patrimonio cultural de la Iglesia. Ha escrito también en la Hoja Diocesana de Sevilla y en la revista Isidorianum tiene varios artículos. El que yo recuerdo más, porque ha servido mucho de referencia a la hora de ir al archivo, es el del seminario. A raíz de del seminario, que estaba estaba en el Palacio de San Telmo de mala manera, ella lo sabe mejor que nadie, hubo que llevar aquello, lo inventariaron, lo catalogaron e hizo el inventario que, yo lo he manejado, incluso habiendo yo trabajado ese archivo, yo he tenido que manejarlo porque, viene sin duda perfecto. Ha participado en muchas ponencias sobre la institución colombina y sobre archivos y bibliotecas, fundamentalmente sobre eso y sobre los tesoros de la catedral, orientado más al patrimonio bibliográfico, ¿no? La figura de don José Gestoso también la tiene muy trabajada en ese sentido. Exposiciones, pues ha sido comisaria de 3 exposiciones, el almirante de la catedral, en la catedral, 2006, la huella de José Gestoso en la Catedral de Sevilla, 2017, y la última, este mismo año pasado, Alfonso X, en la Catedral de Sevilla, rey, mecenas y sabio. Audiovisuales, pues también ha colaborado con el hermano de Amparo, con Antonio Rodríguez Babío, en algunos audiovisuales, La Pasión del Hombre Dios, unos vídeos sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y las que hemos visto en estos últimos meses, In Nativitate Dei, que además esa la he visto yo también, ¿no? Su asistencia a encuentros y a cursos ha estado muy relacionada con el patrimonio bibliográfico, como nos daremos ahora cuenta en lo que ella nos va a exponer. Y me llamaba poderosamente la atención, y se lo he comentado, la cantidad de artículos, no solo de la catedral, sino sobre los castillos. Creo que de la Sierra de Huelva no hay ningún castillo que no haya pisado. Es decir, eso es. Y después en la publicación tiene una monografía que es Los castillos de la Sierra Norte de Sevilla y, cantidad de estudios de castillos, como acabo de decir. Ponencias y comunicaciones bastante, asistencia a encuentros también y premios, la CESI al Archivo Hispalense, sección Historia en el 91, miembro del grupo de investigación dirigido por la doctora Valor Pichota y, pues todo lo que ahora nos va a exponer, verán ustedes su preparación en ese sentido. Reitero las gracias por el bien que le ha hecho a las personas que yo he formado. Recuerda mucha gente la visita a la Colombina como un hito histórico y algunos creían que eso era de Huelva, lo único que habían visto institución colombina en la puerta, ¿no? Y desde entonces pues han visto esa riqueza impresionante. Gracias y gracias por aceptar también inaugurar este ciclo de conferencias.
estorbo aquí. Quizás no me venga así. Que lo ha puesto. Buenas tardes a todos. Gracias a ti por esta generosa presentación y que además hago extensivo tu agradecimiento a todo el personal de La Colombina, porque muchas cosas que has mencionado las hemos hecho en conjunto todo el personal de La Colombina. Quiero precisar el título, varía un poco del que se ha dicho aquí, porque hoy podría estar aquí el jefe de la sección de bibliotecas hablando de la Biblioteca Capitular Colombina y Arzobispal, pero en vez de él estoy yo, porque le voy a hablar también de la institución, por qué se crea, qué hacemos y por qué lo hacemos. A ver si yo me oriento. Normalmente, como hablo de la institución, empiezo explicando qué es la institución, que es lo normal. Sin embargo, en este caso, no lo voy a hacer así porque creo que este foro es más adecuado para mostrar la labor de la Iglesia a lo largo de los siglos. La institución colombina no se crea en novo, no reunimos libros y documentos y lo abrimos al público, sino que cogemos el testigo de muchos siglos de trabajo, de muchas generaciones dentro de la Iglesia en Sevilla. Entonces creo que es más adecuado presentar esa evolución desde el siglo XIII hasta hoy. Lo voy a dividir en dos partes, desde el siglo XIII hasta principios del siglo XX y luego finales del XX y hasta el día de hoy, que es cuando surge la institución colombina. ¿Me oyen bien? Porque me giro. Sí. No se asusten, voy a ir muy rápida con cada siglo. No me voy a parar en los libros, les traigo muchas imágenes para acercarles la biblioteca, pero no voy a entrar en detalles. Si luego alguien tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto entro en más datos. He puesto 1248 porque es el año del inicio de los fondos más antiguos que gestionamos, que son el archivo y la biblioteca de la Catedral de Sevilla. Es el año, no hace falta explicarlo, en que Fernando III reconquista Sevilla, una reconquista que es doble, territorial y religiosa, entrega la mezquita mayor a la Iglesia para que la purifique y la consagre como catedral, como iglesia mayor de la ciudad. En ese momento el Cabildo lo primero que necesita son libros litúrgicos que serán más o menos pues el origen de su biblioteca capitular, y a lo largo de los siglos, como iremos viendo, irá reuniendo absolutamente de todas las materias. Un ejemplo, porque además acabamos de pasar el centenario de Alfonso X, es esta Biblia en vitela del Rey, que hoy día pertenece al Cabildo Catedral, o este epistolario de la Capilla del Rey, de la Capilla Real, que bueno, como ven, es el comienzo de una epístola de San Pablo. Del siglo XIII, pues hay de todo, ya lo irán viendo, como este comentario a la Torá en hebreo, Rashi, aunque llega a la biblioteca en el siglo XV como donación del arcediano de Jerez en 1480. Desde el principio la biblioteca se va nutriendo bien por compra de libros como por donaciones, y es muy habitual que tanto los prelados como los prebendados vayan donando algunos libros o casi toda su biblioteca. Otro ejemplo es este pontifical de 1390 que lo trajo a Sevilla el arzobispo Fonseca, y también hoy día está en la biblioteca, uno de los más importantes, y la calidad de las miniaturas es impresionante. Y bueno, lo proyecto siempre porque me gusta mucho, es una de las joyas de la casa, porque es un libro de horas muy, muy pequeñito, aunque aquí se ve tan grande, en vitela, y se dice que perteneció a la reina Isabel la Católica. El siglo XVI continúa en la misma tónica que en los siglos medievales. Se compra, se reúnen libros, se hacen ya inventarios, obras, reformas, pero bueno, queda documentación en el archivo. Ahora le enseñaré un inventario. Hay también de principio del siglo, el anterior era un cantoral. La música, como es lógico, es muy importante en la Catedral de Sevilla como en cualquier catedral, y el fondo musical de la biblioteca y los archivos es impresionante. Tanto la música teórica como la práctica, y la profana y la religiosa. Este es un libro de 1507 impreso por Kronberger en pergamino, es una joya bibliográfica
y es un misal todavía con el rito hispalense, porque hasta Trento nos unifican en el rito romano. Y este es el único inventario de todos los trabajos que se hacen en la biblioteca en estos siglos, el único que se conserva hoy día. Y es de 1522 y recoge 512 títulos de obra. Esto luego, comparado con la colombina, pues se verá la importancia de la colombina, porque el número de los libros de Hernando Colón es muy superior a lo que en ese momento tenía la catedral. Del siglo XVI hay un hito en la historia de la biblioteca de la catedral que va a cambiar su historia, y es a causa de este señor. Este es un retrato de Hernando Colón, el segundo hijo de Cristóbal Colón, y un personaje, bueno, único en la historia. El proyecto que él tenía de su biblioteca la convirtió en la mejor de su época, en la mejor biblioteca renacentista, no es una exageración, y también es una de las más importantes en la historia del libro. ¿Por qué? Porque tenía un proyecto, bueno, ahí abajo han visto 1488, fue el año de su nacimiento en Córdoba, 1539, el año de su fallecimiento en Sevilla. Él estuvo en la corte de niño, se educó junto a los hijos de los reyes católicos, al final se afincó en Sevilla y aquí es donde formó su biblioteca. Su proyecto es un proyecto a la vez bibliográfico y documental único, es pionero en este proyecto, porque tardarían siglos, pasarían siglos hasta que en las bibliotecas se aplicaran estos criterios. Este es el dibujo de su lápida que él inserta en su testamento. Él está enterrado en el trascoro de la catedral, hay copia de su testamento en el archivo de la catedral. Esto está tomado del testamento original que está en protocolo. Había mucho que comentar sobre su personalidad, pero me voy a centrar aquí en la parte en torno al escudo, con su famoso lema, el lema de Cristóbal Colón: a Castilla y a León, mundo nuevo dio Colón. Hay 4 libros. Esos son la síntesis del proyecto de Hernando Colón. Son 4 libros, autores, ciencias, epítome y materia, donde quería sintetizar todo lo que el hombre había escrito desde la época de los griegos y los romanos hasta su tiempo. Fue un proyecto tan inmenso que no lo llegó a completar, murió antes, pero le exigía comprar todo lo que había por toda Europa. El libro de autores es por orden alfabético y las obras que tenía de cada autor. Ciencia es lo que llamaríamos una relación de materias. Epítome es lo que llamamos abstract, resúmenes de contenido para ver si nos interesa el libro. Y las materias, ¿qué le hago? ¿No le hago nada? Que quiere avanzar él. Bueno, no importa. Pues también para atrás, que es más bonito, no pasa nada. Me voy para adelante. Y lo que él llama materias, que son tesauros, son palabras claves con repertorio bibliográfico. O sea, la labor era impresionante. Eso hizo que tuviera una colección tan importante de libros que aún hoy, después de los siglos transcurridos y de muchos avatares y pérdidas de volúmenes, se pueda considerar la segunda en España en número de incunables, sin contar el Fondo General de la Capitular, 1.250. La primera en España, como es lógico, es la Biblioteca Nacional. Y además posee un gran número de obras únicas, aunque sean impresas, porque él cuidó todo lo que iba reuniendo, porque lo tenía que luego de escribir en esos repertorios. Y además tiene un valor añadido, que es que tiene libros de su padre, de Cristóbal Colón. La biblioteca es de un particular, pero llega a la catedral en 1552 porque él establece 3 depositarios de sus libros en su testamento. El primero es su sobrino Luis, si no se cumplían una serie de condiciones pasaba a la catedral, y si no a los dominicos de San Pablo. La historia es muy larga, hay un pleito por medio, pero al final la Chancillería de Granada falla a favor del Cabildo y en 1552 los libros llegan a la catedral. Y desde entonces están donde están ahora, en la nave alta del Lagarto. Y allí se trasladan los libros de la capitular. Por lo tanto, la colombina es una donación más, como la que hemos visto antes del Rashi y de arzobispos y tal, pero es tan importante que se le ha puesto el apellido de colombina a la biblioteca capitular, porque así nos distinguimos del resto de las bibliotecas capitulares. Todas las capitales de provincia tienen una catedral y tienen una biblioteca capitular. Bueno, perdón, todas las diócesis. Nosotros tenemos una biblioteca capitular, pero al decir colombina ya se sabe que es la de Sevilla.
Ese es el abecedarium, es uno de los repertorios por orden de autor, orden alfabético de autor. Y ahora, muy brevemente, le voy a mostrar algunas de las joyas de la Colombina en 3 bloques. Los libros que pertenecieron a Cristóbal Colón, manuscritos e impresos. Este señor es Cristóbal Colón, es un retrato, un cuadro que hay también en la biblioteca, y de él se conservan varios incunables con anotaciones al margen. Pero además hay un manuscrito que es la joya de la casa, que se conoce como Libro de las Profecías. Es un manuscrito de Cristóbal Colón en el que explica a los reyes católicos el motivo por el que quiere y por el que insiste en ir a las Indias por Occidente. Y lo justifica con un argumento religioso, basándose en profecías que él ve en las Sagradas Escrituras, y en libros profanos, porque también se ve reflejado en las tragedias de Séneca, pero con eso quiere convencer a los reyes de que impulsen su viaje y no que manden a Bobadilla, como mandaron a principios del siglo XVI y lo trajo encadenado a España. Los otros libros son el libro de viajes de Marco Polo. Él anotaba al margen qué se iba a encontrar, qué describía Marco Polo de ciudades, de caminos, de productos, ¿no? Luego está el Imago Mundi de Pierre Dailly, un libro clásico de la época para cualquier marinero, en náutica, astronomía y un poco de todo. Y la Historia Rerum de Pío II, el tomo de Asia. Pues igual, para saber qué se describía de Asia, porque estaba convencido de que llegaba allí por Occidente. Luego, en cuanto a los manuscritos, como están todos catalogados, sabemos cuáles son los más antiguos. Aunque la biblioteca es del siglo XVI, los más antiguos son 2 manuscritos del siglo IX. Este libro que ven aquí es del 835, es decir, dentro de poco cumple 13 siglos, ¿no? No está mal. Es en pergamino un tratado sobre la Eucaristía de un diácono de Lyon, Floro. Este es que me hace mucha gracia ponerlo porque me hizo gracia cuando me enteré que existía y que demuestra que en la catedral hay de todo, porque tenemos hasta la Biblia en verso. Es una Biblia versificada en catalán, aunque se conoce como la Biblia Arrimada de Sevilla. No me pregunten por qué, pero es así. Y luego, igual que en el fondo general de la capitular, hay la presencia de la música muy importante en la biblioteca Hernando Colón, y entre ellos destaca este que se conoce, este manuscrito, como el Cancionero de la Colombina, de música profana, anterior al Cancionero de Palacio y muy conocido por todos los musicólogos. Si pasamos a los incunables, el más antiguo que tenemos es de 1465, no está mal. Los incunables más antiguos españoles son de 1472. De este solo se conserva un pliego, está impreso en pergamino y es una obra de Catón. Luego, este es un ejemplar único hoy día, es un Ars Moriendi de 1470, impreso en Augsburgo. Y este es una rareza, también es único, porque cuando está llegando Colón de su primer viaje a América, escribe una carta al racionero de los Reyes Católicos. Esa carta se extiende por Europa a una velocidad impresionante para la época, se publica en distintas lenguas y distintos formatos. El único ejemplar de esta edición concreto está en la Colombina. Está también en verso, no sabemos por qué. Lo versificó en italiano el obispo Giuliano Dati y se imprimió en Roma en junio de 1493. Y es de las primeras representaciones, lógicamente, de los indios americanos, porque representan los que trajo Colón en su primer viaje. Y luego, como no, hay un ejemplar de la primera gramática de Antonio de Nebrija, que estamos todavía en su centenario y tenía que estar aquí presente. Del siglo XVI solo voy a traer 2 muestras, porque si me entusiasmo entonces no acabamos, que es lo que los estudiosos consideran el mejor impreso español del siglo XVI, que es la edición de la Biblia políglota del cardenal Cisneros. Está en 6 tomos, fue un reto religioso, cultural y también tipográfico, porque era muy difícil en estos inicios de la imprenta imprimir en la misma plancha distintas lenguas. De hecho, no había tipos griegos y hebreos en España. Los tuvo que costear el propio cardenal para que se fundieran, porque si no, no lo podían imprimir, ¿no? Hernando Colón lo consiguió a mitad de precio, lo pone en una nota final. Y luego hay, también son muy importantes las notas de los libros, bien las dedicatorias, como este libro de Erasmo de Rotterdam, el Antibarbarorum, que se lo dedica a Hernando Colón en un viaje
que hizo a Lovaina, y lo documenta Hernando ahí el domingo 7 de octubre de 1520, las 2 primeras líneas, el propio Erasmo las escribió de su mano. Y también son muy famosas las notas que hay al final de los libros, porque si uno ve esta nota ya sabe que el libro es de Colón, de Hernando Colón, sobre todo en los impresos. Él dice, como aquí, dónde compra el libro, en qué fecha, el precio y la equivalencia a la moneda española si lo compró en el extranjero. Aquí dice, este libro es encuadernado, costó en Londres 16 pennies, por junio de 1522, y el ducado de oro vale 54 pennies. Así que hay quien ha estudiado las notas solo para hacer una tabla de la moneda europea, porque lo está fechando exactamente. Esta nota procede del único incunable que hay ahora mismo en España, impreso en Inglaterra, incunable impreso en Inglaterra, sí. Está impreso en Oxford en 1481. Y luego, para terminar, bueno, pues este impreso del siglo XVI, que es como una actualización de la geografía de Ptolomeo, en la que insertan un mapa mundi de 1507. Es la primera vez que se imprime América. En la América que se imprime es la isla española, algunas islas más del Caribe y el norte de Sudamérica. Pero esta era la imagen que tenía el hombre desde principios del siglo XVI. Como ven, Europa y África ya la habían costeado y se conocía, todo lo demás es pura imaginación. Y a mí me gusta compararlo con lo que se considera el primer atlas moderno de Abraham Ortelio, el Teatrum Orbis Terrarum, que ya pertenece al Fondo General de la Capitular, media entre un grabado y otro 80 años. 80 años en el siglo XVI tampoco es mucho, pero sin embargo ha cambiado completamente la imagen del mundo. Y la ha cambiado gracias a los españoles. Obviamente ya han terminado los viajes de Colón, las primeras expediciones, la vuelta al mundo. Tengo que reconocer que también los portugueses hicieron algo, pero bueno, creo que se lleva la palma los españoles. Y luego, también como una muestra de otra curiosidad, hay este manuscrito del siglo XVI que está en persa y en árabe, y son unas obras poéticas. No viene procedencia, no lo sabemos, pero bueno, como ven puede haber de todo, ¿no? Ya pasando al siglo XVII, no se puede hablar del libro y de Sevilla y del siglo XVII sin hablar de este señor. Es muy desconocido, pero está considerado como el padre de la bibliografía española y fue una figura muy reconocida en toda Europa. Él escribió un repertorio de bibliografía española, de lo que escribieron los españoles desde la época romana hasta su época, que no la pudieron superar durante siglos, ni en el resto de Europa ni aquí en España. Fue canónigo y bueno, tiene que estar presente si se habla del libro. Pero si pensamos en la Biblioteca Capitular Colombina, pues hay que hablar de un canónigo archivero y bibliotecario, que fue una figura importante en nuestra pequeña historia, que fue Juan de Loaysa. Fue amigo del historiador Ortiz de Zúñiga, de Murillo, de Justino de Neve, en fin, de toda la élite cultural y artística de la Sevilla de su época, y escribió un abecedario con un repertorio de los libros de la biblioteca, actualizando, porque además los menciona, el de 1522. Y además dice en una nota al margen que el de 1522 está en el archivo, como sigue estando todavía. Además, bueno, ahí recoge unas noticias de una bula que de finales del 15, porque se excomulgaba el que sacara algún libro de la biblioteca, y luego él mismo explica que eso luego lo rebajaron un poco, pero para empezar, en fin, empezaron. Luego, bueno, hay un hito en el siglo XVII en la catedral, que fue la canonización de San Fernando en 1671. Eso dio lugar a una arquitectura efímera y a unas celebraciones dentro de la catedral que el Cabildo quiso que se recogiera en un libro. Ese libro se lo encargaron a Fernando de la Torre Farfán, publicó un relato de esas celebraciones, pero además para el dibujo de los grabados que ilustraban toda esa escenografía, contó con los propios artistas que pintaron la escenografía dentro de la catedral. Estamos hablando de Murillo, de Valdés Leal, de Lucas Valdés, de Herrera Hermoso, los grandes artistas de la época. Y eso ha hecho que para muchos este libro, en cargo del Cabildo Catedral, sea el mejor impreso del siglo XVII español. Y tiene otra curiosidad: este grabado era muy conocido, con esas gallardetes y banderolas, y 3 siglos después los propios canónigos que conocían el grabado se inspiraron en él para decorar la Giralda cuando vino su santidad Juan Pablo II la primera vez, en 1982. Luego se ha repetido más veces ese adorno en otras festividades.
pero la primera vez fue en el 82 y se inspiraron en ese grabado. Ahora pasamos al siglo XVIII. Aquí voy a ser muy breve porque tengo que meter otra cuña de otra biblioteca, pero quiero mencionar el que, una vez más, para los estudiosos es el mejor impreso español. En este caso es una edición del Quijote, una impresión de Joaquín Ibarra, el impresor real, y es un encargo de la Real Academia Española. La calidad es impresionante, pero además tiene su historia detrás, porque para los grabados dicen que tardaron 7 años porque se documentaron en museos, armerías y archivos para que todo lo que apareciera ahí no fuera del 18, sino fuera de la época en que se supone que vivió el Quijote, ¿no? Entonces, todo lo que se ve ahí, armadura y todo eso, corresponde al 16, final del 16. Y si está Juan de Loaysa en el siglo XVII, pues el bibliotecario estrella del 18 es este señor, que fue racionero, Diego Alejandro de Gálvez, conocido como el restaurador de la Colombina por el impulso que le dio de la capitular colombina. Fue uno de los fundadores de la Academia de Buenas Letras, escribió muchos tratados, muchos estudios, fue uno de los grandes eruditos del 18 en Sevilla, entre otros, bueno, un manuscrito sobre el origen de la imprenta en España que es muy, muy interesante. Él ya hizo otro inventario con más detalle de identificación de ediciones muy útil de manuscritos impresos. Hasta ahora siempre, y veremos hasta el siglo XIX, se conoce como Biblioteca de la Catedral o Biblioteca Capitular. Nadie ha puesto todavía el apellido Colombina a esta biblioteca. Pero en el siglo XVIII ocurrió otra cosa, entonces vamos a dejar a Gálvez en la catedral y vamos a fijarnos en este señor, don Luis de Salcedo y Ascona, arzobispo de Sevilla y el fundador de la Biblioteca del Arzobispado. Es el único caso de todas las bibliotecas y archivos que gestiona la institución colombina que el fondo no se genera por la actividad propia de la institución, sino por iniciativa particular de una persona. En la curia diocesana no había biblioteca y él quiere subsanar ese fallo y quiere que la curia cuente con fondos para documentarse. A raíz de eso hay mucho de derecho canónico, eclesiástico, etcétera, y funda la biblioteca que se mantendrá ya hasta hoy, a finales del siglo XVIII se abrió al público. Es una biblioteca muy distinta a la capitular, no es incunable. Lo más antiguo es un manuscrito del siglo XV del Hospital de San Bernardo. Les pongo algunos ejemplos. Esta década de Alonso de Palencia del siglo XVI, del siglo XVII un manuscrito genealógico muy curioso, o del XVIII un manuscrito del párroco entonces de la Magdalena que cuenta la historia de la Hermandad de la Virgen del Amparo y de distintos sucesos que se produjeron en su época en la parroquia. Pero además hay una colección muy interesante y muy desconocida de papeles varios, la mayoría impresos, relacionados con Sevilla, con derecho, con comercio, con las Indias, muy poco explotado. Y luego una colección también muy interesante de devocionarios, de obritas, de vidas de santos de los siglos XVIII y XIX sobre todo. Bueno, aquí está Nuria Prado, que también es bibliotecaria, además de archivera, y ella ha trabajado también mucho en la biblioteca de Palacio. Y aparte se conservan 4 inventarios del principio del XVIII y el XIX, con muchas notas en las que no me paro, muy curiosas sobre el contenido de la biblioteca. Este bodegón de encuadernación corresponde a libros de Palacio, pero podría hacerse otro de la capitular y es un valor añadido, obviamente lo importante es el contenido, pero a veces la riqueza y la belleza de las encuadernaciones pues también se impregna de hecho se estudian y bueno, intentamos cuidarla en la medida de las posibilidades. Y llegamos así al siglo XIX. Vamos ahora a dejar otra vez en Palacio la biblioteca diocesana y volvemos a la catedral. En el siglo XIX, a principios muere Gálvez, ha habido entre Loaysa y Gálvez y ahora en el XIX ciertas etapas oscuras. De hecho, a final de esta centuria hay una serie de robos que hubo un escándalo en la prensa tremendo, porque ha habido sus claros y sus oscuros dentro de su historia, como es lógico, como en cualquier institución. Y aquí solo les traigo este ejemplo porque es un libro de horas de finales del siglo XV que para unos, no hay acuerdo, fue una donación de Nicolás Maestre de Monsalve, para otros es una donación de la infanta María Luisa de Orleans. Ahí queda la cosa. Nicolás Maestre fue bibliotecario al principio del siglo XIX,
fue deán y aún así siguió siendo bibliotecario y fue también uno de los rectores de la universidad. De la primera mitad del 19 también es muy curioso este libro, regalo de otro deán, don Manuel López Cepero, que era por entonces uno de los grandes coleccionistas que había en Sevilla, y dona a la capitular una copia manuscrita de la crónica de Juan II de Álvar García de Santa María, que al parecer es la más antigua y la más veraz que se conserva hoy día. Y además, en una hoja de guarda cuenta la historia del libro, cosa que a mí me llama mucho la atención. Arriba dice que esa crónica perteneció a la cámara de Isabel, de la reina Isabel. Y abajo en la nota cuenta la historia. Este libro en algún momento pasó al Marqués de Tarifa. El Marqués de Tarifa, junto a otros, los regala a la Cartuja. Cuando nos invaden los franceses, el prior de la Cartuja saca libros para que no se los lleven, pero luego él los vende. Y uno de los que vende es al deán, a don Manuel López Cepero, le vende esta crónica y, pasado el tiempo, en 1845, él lo dona a la biblioteca. Imagínense la vuelta que ha dado el libro, ¿no? Y luego, bueno, entre las donaciones, pues cabe destacar, yo es que tengo que hablar de él, de José Gestoso, que hizo una donación muy interesante, documental y bibliográfica a la capitular. También hay donaciones de otros eruditos sevillanos, del conde de Aguiar, etcétera. Y a finales del 19, un importante bibliotecario, don Servando Arbolí, inicia la publicación del catálogo de los impresos solo de la Colombina, de los libros de Hernando Colón. Fue un proceso tan largo que el último tomo se publicó mucho después de su muerte, en 1948. También a finales del 19 llega, no es un documento, no es un libro ni un documento, pero es un documento gráfico que tiene su historia. Esta lápida vino con el mausoleo y la urna con los restos de Cristóbal Colón en 1898 y tapaba el nicho que custodiaba esa urna con los restos en la Catedral de La Habana. Cuando en 1898 perdemos la isla y se acuerda al final que los restos vengan a la Catedral de Sevilla, tenían que quitar la lápida para sacar la urna, entonces decidieron que la lápida también viniera y desde entonces está en la biblioteca. Hasta ahora lo que están viendo son monografías, pero claro, hay también, bueno, de todo. Entonces les traigo un ejemplo de publicaciones periódicas, además de, bueno, lo que se llaman relaciones de sucesos, que son los antecedentes inmediatos a esas publicaciones periódicas, que arrancan ya en el 17, y ese ejemplo es, bueno, en la primera revista científica del mundo, se publica en Ámsterdam y que está completa en la capitular. Un ejemplo del 18 y ya sevillano es el Hebdomadario Útil Sevillano, una de las primeras revistas sevillanas. Y luego en el 19 muchas revistas ilustradas como la Ilustración Española y Americana. Pero bueno, en revistas hay de todo, las hay locales como Sevilla Mariana o Whitney Harden, y luego hay pues Razón y Fe, Misionalia, Historia Hispania Sacra, en fin, hay un repertorio muy amplio, tanto que estamos ahora en un proyecto para recopilar todos los números dispersos, se están agrupando y clasificando para poder hacer un listado completo de las revistas que tenemos. Se me ha ocurrido, como estoy hablando de toda esta parte previa a la institución colombina, coger el listado de los ficheros manuales de la biblioteca que aún están en uso, y hay un fichero de autores y otro de materia. De materia hay 23 ficheros o cajones de toda la vida con sus fichas de cartón. Bien, pues de esos 23 ficheros he hecho esta clasificación de contenido porque orienta mucho sobre el contenido de la biblioteca en sí. Como pueden ver, de esos 23 ficheros, 7 están dedicados a temas religiosos, es decir, el 30,5%. Hay absolutamente de todo, he puesto solo algunas de las materias: apologética, derecho eclesiástico, exegética, historia eclesiástica, homilética, liturgia, patrística, teología, de todo. Luego hay 3 ficheros de historia y 3 de literatura, con lo cual con esas 3 materias ya superan la mitad del contenido de la biblioteca. Y luego hay un fichero por cada una de esas materias: uno de derecho, otro de filosofía, de geografía, arte, lengua y filología, ciencia, biografía, medicina. Uno puede pensar, ¿qué hace la medicina en la capitular? Bueno, pues porque hay de todo. De hecho, yo siempre pongo un ejemplo, que es que una vez un profesor me pidió hacer una visita para sus alumnos y que él quería seleccionar los libros, y cuando le dije que de qué, me dijo que de esgrima. Digo, ¿y tenemos mucho? Dice, sí, vamos a llenar el expositor y van a sobrar.
Y efectivamente, que hay absolutamente todas las materias. Incluso hay 2 ficheros de varios, que hay pues de todo, bibliografía, discursos, economía, política, de todo. Como ya he dicho, hay monografías, publicaciones periódicas y actas de congresos y de jornadas y todo eso. Bien, aquí llegamos ahora ya a la segunda parte, más breve. Hemos visto del siglo XIII hasta principios del siglo XX y ahora vemos por qué y cuándo aparece la institución colombina. ¿Qué es? ¿Qué hacemos y por qué lo hacemos? Todo tiene su origen en la noche del 8 de enero de 1986. La bóveda de la sala principal de la biblioteca estaba ya regular y a causa de una lluvia pues acabó hundiéndose. Esto produjo un escándalo que se vio en prensa, un escándalo internacional por toda Europa, se ha perdido todo, un desastre. En fin, fue bastante aparatoso, pero gracias a eso la Junta de Andalucía hizo una intervención muy importante. No solo cerró el agujero, que no era pequeño, sino que renovó todas las instalaciones. Hasta ese momento la biblioteca se extendía desde la Puerta del Lagarto hasta la Puerta del Perdón en L, pero en la planta alta de la esquina de Alemanes con Placentines. Ahora lo que hacen es renovar las instalaciones e incorporar también la planta baja, que tenía otros usos. En el tiempo que transcurre entre el hundimiento y 1992, el Cabildo se plantea cómo gestionar de otra manera la biblioteca. No solo eso, sino la biblioteca y el archivo de la catedral, juntos. Y no solo eso, sino añadiendo también los fondos del Palacio Arzobispal. Se inician conversaciones, la historia es un poco larga, hay una primera fundación que ahora ya se ha extinguido, hay unas conversaciones con la Fundación Cultural Cristóbal Colón y todo eso lleva a la firma de un convenio en 1992, que es en el momento en que se crea la institución colombina, como un centro cultural que gestiona los archivos y las bibliotecas de la catedral y de la archidiócesis sevillana. Es un servicio especializado, pero sin personalidad jurídica propia, porque dependemos del Cabildo y los fondos pertenecen al Cabildo o a la archidiócesis. Y ahí, tienen los nombres de los 4 fondos, ya lo he mencionado antes, y el logo de la institución pues está inspirado en un sello antiguo de la biblioteca. Para los que no nos conozcan, pues les ubico. Aquí están ahora las bibliotecas y aquí los archivos. Cuando empezó la institución, aquí en esta parte se trasladó el archivo de la catedral y aquí estaba archivo y biblioteca capitulares, aquí estaba el archivo diocesano y por aquí estaba la biblioteca de Palacio. Pero tanto las obras que hicieron falta hacer aquí como otra que finalmente se consiguió hacer en el archivo hizo que a partir de enero del 2007 los dos archivos estén concentrados en Palacio, de forma que tanto el personal técnico de archivo como los investigadores de archivo solo tengan que ir a las instalaciones del Palacio Arzobispal y los investigadores de la biblioteca puedan venir solamente aquí a la catedral, donde está también la Arzobispal. Aún así, muchas veces, por contenido, hay veces que tienen que ver los dos sitios, pues estamos muy cerca y es muy fácil ir de un sitio a otro. La institución colombina lo que ha conseguido, en mi opinión, es un valor añadido a la riqueza en sí de los fondos, es que hay una unidad de gestión que optimiza mucho los recursos, las inversiones y la gestión en general. Cuando se crea la institución había un canónigo archivero que era don Pedro Rubio Merino y un canónigo bibliotecario que era don Juan Guillén Torralba, que muchos conocen, que era además profesor del CET. Hoy día esos dos cargos recaen en una sola persona, también profesor de la facultad, don José Luis García de la Mata. Y además, somos un equipo ahora mismo de 10 personas, entre técnicos de archivo, biblioteca, auxiliares, etc. Nosotros tenemos las 3 grandes funciones que tiene cualquier archivo y biblioteca, que son conservación, descripción y servicios y difusión. Todo eso lo compartimos, por ejemplo, en conservación. Lo que aplicamos en archivos también nos sirve para bibliotecas, en cuestión de preservación de libros, documentos, manipulación, medidas de control, en fin, un poco de todo. La descripción, obviamente, de archivo y biblioteca es muy diferente, pero sí las bibliotecas auxiliares de los archivos se catalogan en la misma base de datos que las otras bibliotecas, para que toda la descripción bibliográfica esté en una sola base de datos. Y, los servicios de difusión ahora lo veremos. Y además, también lo comentaré un poco después,
el contenido de archivo y biblioteca se complementan, con lo cual no solo es útil para la propia institución, sino también para los investigadores, porque aunque vaya en archivo, le podemos aportar información de biblioteca y al revés, ¿no? En descripción, bueno, aparte del fichero manual, porque seguirá en activo hasta que se informatice todo, que no lo verá la generación que estamos ahora. Tenemos la base de datos colgada en la página web, en icolombina.es. Utilizamos el programa ASI, bueno, y aplicamos las normas ISBD consolidadas y las reglas de catalogación del Ministerio de Cultura. El estado de la descripción respecto a la Biblioteca Capitular Colombina, pues todo el fondo de Hernando Colón, que es la niña bonita de la casa, se empezó tanto a microfilmar como a catalogar por la Colombina. Está entera catalogada, que en cifras redondas son 6.000 títulos, encuadernado en 3.500 volúmenes, porque hay muchas misceláneas. El Fondo General de la Capitular, que serán unos 80.000 volúmenes, están todos los incunables y los manuscritos, salvo los del Fondo Gestoso, que está en curso, y también está en curso el Fondo Impreso Antiguo y Moderno. Y en la Biblioteca de Palacio, unos 17.000 volúmenes, están todos los manuscritos y está en curso el Fondo Impreso. Y la Biblioteca Auxiliar en los archivos, pues está actualizada, son mucho más pequeñas. El haga suma entre monografía y folleto, unos 1.950, y el archivo de la catedral, 1.070. Esto no se lo voy a leer porque ahora se lo voy a ir comentando brevemente. Es una de las cosas que más ha evolucionado, porque esta lista hace unos años era mucho más corta y al principio ni les cuento. Pero con el paso del tiempo, la parte de servicio y medio de difusión ha ido creciendo poco a poco. Obviamente, los dos más elementales son el servicio de referencia, de información a los investigadores, bien por correspondencia o presencial por parte de los técnicos de archivo y biblioteca, y luego las salas de consulta, una en el Palacio y otra en la Catedral. Este es el vestíbulo de la Catedral, donde están las bibliotecas. La sala que se hundió está de aquí arriba, la sala de consulta está aquí abajo, y aquí a la derecha no se ve dónde está la lápida de Cristóbal Colón. Esta es la sala de consulta de la biblioteca con 14 puestos, 3 de ellos tienen terminales donde se ven las bases de datos y las imágenes digitales, y hay 4 lectores de microfilm. Mientras los microfilm estén bien y funcionen los lectores, pues todo lo que tenemos microfilmado se seguirá consultando en ese formato para preservar los originales. En los casos de facsímiles, que son pocos, se dejan los libros en ese formato, y todo lo que vamos digitalizando se pone, tiene acceso en las terminales de la sala. Aparte, bueno, en Sevilla, eso ya hablará mañana Isabel, de los archivos, tenemos 2 archivos parroquiales en depósito en la institución colombina, porque no hay concentración de archivos parroquiales en la diócesis de Sevilla. En el arzobispado está el de El Salvador, y en la biblioteca está provisionalmente parte del archivo histórico del Sagrario, que es uno de los grandes archivos parroquiales de la ciudad, y necesitaba contar con un espacio de consulta para los investigadores. Están depositados los libros sacramentales hasta más o menos 1922 y los padrones. Esta es la sala de archivos, porque hay mucha más consulta presencial, 24 puestos más 3 terminales en la entrada. Luego el servicio de bibliografía cambia mucho. Esta foto la traigo porque ya ha quedado obsoleta, pero a mí me hace gracia, porque cuando la hicimos, bueno, lo que tenemos, en fin, los microfilm, las fotocopias de microfilm, fotografía, eso ya no existe. Nosotros seguimos facilitando fotocopias de cosas modernas o documentos no muy antiguos y imágenes digitales. Por cierto, aprovecho para decir que las fotos que han visto de los libros con calidad son del servicio de reprografía, y las que son regular son las que he ido haciendo yo para completar la presentación. Luego, las visitas concertadas, un servicio gratuito a grupos que se visitan las instalaciones. Siempre es un técnico el que guía al grupo y explica nuestra historia, y se hace una pequeña exposición de fondo, tanto de archivos como de biblioteca, para contar un poco su contenido. Esta es la sala de arriba, la que se hundió, y aquí la habitación del fondo, que es donde está apartada la colombina, es donde se hacen las visitas. Esto nos lo he comentado en el siglo XIX con el boom colombino. Decidieron los bibliotecarios separar los libros de Hernando Colón del resto del fondo de la capitular, y se guiaron por las notas de los libros y por los repertorios de Hernando Colón. Con ese sistema fueron identificando los libros y decidieron hacerle un gabinete específico a los libros colombinos. En ese momento viajaba por Andalucía Isabel
segunda le entusiasmó, dijo que quería colaborar con todo lo que se estaba haciendo en la biblioteca y los canónigos le dijeron, pues Majestad, queremos hacerle un gabinete a la Colombina. Entonces la reina lo costeó y en recuerdo suyo, aquí están sus iniciales, I2. Bueno, esta es la zona de visitas de archivos, ya preparada precisamente para atender un grupo. Luego, bueno, tenemos una página web donde tenemos una breve explicación de los fondos, nuestra base de datos, de archivo y biblioteca, servicios, en fin, bueno, esto va creciendo poco a poco. Y luego en publicaciones, pues a lo largo de todos estos años, bueno, ya lo mencionó Manuel Martín Riego, hemos hecho muchos artículos puntuales, bien de inventarios o de algún tema puntual de nuestros fondos. En relación con las bibliotecas, pues destaca la publicación de todo el catálogo de la Colombina, no solo de los impresos, y los incunales se publicaron aparte para incluirlos del Fondo General de Capitular. Luego en archivos van publicados 2 catálogos, 2 inventarios, 2 tomos del inventario del archivo, y supongo que mañana Isabel comentará una novedad que hay que le corresponde a ella. En exposiciones durante muchos años pues simplemente hemos cedido en préstamos obras que nos solicitaban, pero desde 2011 tenemos un proyecto anual en torno al Día Internacional de los Archivos, que es el 9 de junio, en el que en la entrada del archivo hacemos una pequeña exposición con los 3 expositores con que contamos. Cada año elegimos un tema, bien porque sea un aniversario de algo, por algún motivo, y bueno, nos vamos turnando en la selección y redacción de contenido de estas exposiciones. Esta foto no es del servicio de reprografía, está deslumbrada porque ese haz de luz no lo tiene el expositor, lo digo sobre todo por los señores canónigos, que los documentos no tienen esta iluminación. Y luego en la catedral, bueno, se ha colaborado y hubo aparte una exposición en las instalaciones de la Biblioteca Capitular Colombina, en la que se pusieron libros y documentos en el año 2000, se llama Habitaculum Sapientiae, que lo organizó el personal de la institución colombina. Luego, bueno, en catedral se ha colaborado en grandes exposiciones como la Magna Hispalensis, la que se hizo en 2010 sobre el proceso de construcción y obras de la catedral, y la última Misericordiae Vultus y la de Murillo en la Catedral de Sevilla, donde hubo un importante aporte documental del archivo de la catedral. Y luego propia, ya la ha mencionado Manuel Martín Riego, la de los centenarios de Cristóbal Colón, José Gestoso y Alfonso X. Pongo unas imágenes porque en este caso el criterio de las exposiciones no es hacer una gran exposición, sino pequeña, selecta y solo de piezas que conservamos en nuestro archivo y biblioteca, sin traer de fuera nada, sino dar a conocer nuestro patrimonio con el motivo, por ejemplo, de un centenario. En el caso de la de Colón se hizo en el trascoro de la catedral, en torno a la tumba de Hernando Colón. Se pusieron los libros del almirante con sus retratos y aquí se reconstruyó la idea que tenía Hernando Colón de su biblioteca con una reja delante de los armarios. Y luego se enlazó con el mausoleo y se abrió la puertecita para que se pudiera ver por primera vez la urna con los restos de Cristóbal Colón. La de José Gestoso fue otro criterio muy distinto. Se seleccionaron 17 puntos de la catedral donde había intervenido este historiador y en cada punto había un panel explicando qué es lo que había hecho, si lo había donado, si había hecho un panel de un frontal de altar de cerámica, si había diseñado una vidriera o lo que fuera. Más una exposición también de libros y documentos en la sacristía. Y el año pasado, con motivo del centenario del nacimiento de Alfonso X, también en el trascoro se hizo una pequeña exposición de algunos objetos que pertenecieron a Alfonso X, algunos lugares alfonsinos, entre ellos en su propia tumba en la Capilla Real, y luego un expositor dedicado al libro de Alfonso X y otro de documentos. Y se hizo en el mes de junio, para hacerlo coincidir con el Día de los Archivos. Entonces Isabel González hizo la selección de documentos del archivo de la catedral y estuvieron expuestos también a la par en Palacio. Bien, luego en cuanto a grabaciones, también durante muchos años nos han pedido permiso para grabar sobre todo los libros de Cristóbal Colón, pero ya desde hace muy pocos años pues podemos considerarlo grabaciones propias, que es un proyecto con el Departamento de Medios de Comunicación de la Archidiócesis, que bueno, el primero de ellos lo iniciamos en 2019, se paró por culpa de la pandemia y ahora ya lo hemos retomado. Y bueno, como saben, en la Iglesia, en la revista Iglesia en Sevilla, don Antonio Rodríguez Babío
en la contraportada siempre comenta una obra artística de la diócesis. Bueno, pues desde 2019, la última semana de cada mes lo que aparece es un documento o libro de la institución colombina escrito por alguno de nosotros, también nos vamos rotando. Ahora les comento los otros dos. Estos documentos, aparte de aparecer en la revista, están colgados los textos en la web de Archivsevilla y luego se hace un vídeo de cada técnico, que es el que ha hecho el texto, está en el canal de YouTube y también ya lo estamos colgando en nuestra web. Y en 2021, en colaboración con don Antonio Rodríguez Babío y medios de comunicación, pensamos que era el segundo año sin estación de penitencia, entonces queríamos aportar algo desde la catedral, a los feligreses y no feligreses, sean creyentes o no, llegar también a ellos, aunque no hubiera pasos en las calles. Entonces hicimos un proyecto de 8 vídeos, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, bajo este título, que pertenece a un libro del siglo XVII. Entonces, en cada vídeo, por ejemplo, en el del Domingo de Ramos, se ponía la entrada en Jerusalén, bien sea una vidriera de la catedral o una miniatura de un libro, ¿no? Este proyecto lo hemos repetido este año, con motivo de la Navidad han sido solo 3, uno el nacimiento de Cristo, la Virgen Madre de Dios y Epifanía. Y si Dios quiere pues seguiremos, porque realmente la riqueza de la catedral del arzobispado en su libro y documentos es impresionante y es una vía muy agradable para conocerlo. Además, estos vídeos tenían un audio en el que se iban leyendo textos del Papa Francisco relativos a cada momento que se comentaba. Luego, permisos de difusión de imágenes en páginas web especializadas, sobre todo de la universidad, facsímiles, etcétera, participación en encuentros profesionales, convenios y mantenemos relaciones con otras instituciones, por supuesto eclesiásticas, pero también civiles. Dentro de la Iglesia en Sevilla, pues contactos con parroquias con motivo de por sus archivos y también en alguna ocasión con bibliotecas, con el seminario y con hermandades. En Andalucía hemos formado parte de la comisión, hemos participado en la elaboración de los estatutos del reglamento de los archivos de la Iglesia en Andalucía con la Comisión de Patrimonio Cultural de la Iglesia en Andalucía. Y con la Iglesia en España, formamos parte de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España y también de algunos de sus grupos de trabajo, la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España, participamos también en sus jornadas. Y con las civiles, distintos convenios y relaciones con la Universidad, la de Sevilla, Pablo de la Vide, otras de Madrid, Ministerio de Cultura, etcétera. Bien, y ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque la idea para mí no es tanto decir, uy, qué cosas más bonitas tiene la catedral, sino para qué sirve y por qué lo hacemos, porque somos una institución eclesiástica y tiene que haber una razón más allá de la riqueza del contenido o de la estética, ¿no? Para explicarlo podemos partir de unos textos de la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia, que son 2 cartas circulares. La primera se publica en el 94, se llama Biblioteca Eclesiástica en la Misión de la Iglesia, que explica su función pastoral, y la segunda del 97, Función Pastoral de los Archivos Eclesiásticos. La correspondiente a museo se publicó en el 2001. En síntesis, vienen a decir que todos esos bienes culturales tienen que estar al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, del conocimiento de su propia historia y de la cultura en general. A quien le interese este tema le aconsejo que se lo lean, porque realmente es muy rico el contenido, tiene mucha enjundia los textos de estas 2 cartas circulares. Como yo me dedico hoy a las bibliotecas, les traigo solo un párrafo de la de archivos, porque no he podido evitar también meterlo, y luego hablaré un poco más de la de biblioteca. En la de archivos, he copiado este texto, podría haber elegido otro. La consulta de los archivos permite reconstruir la historia de una determinada iglesia particular y de la sociedad en la que esa iglesia trabajó. En este sentido, los documentos de la memoria son un bien cultural vivo porque se ofrecen como posibilidad de conocer la vida de la comunidad eclesial y civil en el transcurso de las generaciones. Ahí sintetiza el campo tan inmenso que abarcan los archivos de la Iglesia. Y en cuanto a biblioteca, aquí ya me he explayado un poquito más, les copio algunos párrafos y he puesto en mayúsculas lo que les quiero destacar. En el primero, al hablar de la biblioteca eclesiástica, dice que lo que la Iglesia se compromete a conservar en su biblioteca es en efecto y más que nunca de vital interés para el desarrollo de la cultura
Y esto no solo en orden al mejor conocimiento de la tradición religiosa y eclesiástica, sino ciertamente también de la historia, de las artes, de las ciencias, de la cultura a las cuales pertenecemos y de las cuales todavía nos alimentamos. He marcado conservar como un fin básico, pero luego marco lo de la tradición porque, vamos a ver, los archivos y bibliotecas no son un lujo, un anexo dentro de la Iglesia Católica. Y, entre otras cosas, somos los custodios de la tradición. Tradición oral de la Iglesia puede quedar muy poca, no sé si en usos litúrgicos, pero la tradición de la Iglesia, donde se custodia en los archivos y bibliotecas. Si no lo cuidamos, la perdemos. Tenemos que volver a empezar desde cero, a recoger tradición oral. Es decir, que el papel de los archivos de la Iglesia, solo por eso, de los archivos y bibliotecas dentro de la Iglesia, es fundamental, porque de ahí arranca el conocimiento desde los primeros tiempos hasta el día de hoy, todas las generaciones de los cristianos, ¿no? Luego, bueno, el segundo punto, la participación de las bibliotecas eclesiásticas a través de las redes informáticas nacionales en la comunicación. Bueno, que hay que participar a través de redes informáticas nacionales en la comunicación de informaciones bibliográficas con otras bibliotecas eclesiásticas nacionales, es decir, abrirse, darse a conocer con los medios que hay hoy, porque es muy importante la difusión para que tenga utilidad aquello que estamos custodiando. Y bueno, en el apartado 4 se dedica a las orientaciones para la actividad inherente a las bibliotecas eclesiásticas, habla de la necesidad de describir los fondos y de contar con personal especializado, y una de las razones a las que alude son las muchas investigaciones universitarias y especializadas que se orientan progresivamente hacia el bimilenario patrimonio cultural de la Iglesia. Todo esto aplicado a los archivos y bibliotecas, a la institución colombina, como lo podemos ver, ¿no? Bueno, pues yo lo he hecho marcando 3 valores que veo en los fondos que gestionamos. El primero es un valor propio para la institución. Como dije antes, el archivo y biblioteca se complementan. Pensemos en los de Palacio, pensemos en los de Catedral. Completan su historia y su contenido. A veces en el archivo se habla de un canónigo, pero luego sus escritos están en la biblioteca. A veces en la biblioteca hay copias de documentos que ya no están en el archivo. Entonces, se ayudan mutuamente. Conservan la historia, lógicamente, de la propia institución, ¿no? de cajón. En el caso de la catedral, toda la historia del templo, todas las obras, la música, la liturgia, todo eso está custodiado en nuestras bibliotecas y archivos. Pero además son reflejos por ser parte de la institución. Como decía antes, no somos algo al margen, sino que se han generado los archivos y bibliotecas en el ejercicio propio de las funciones de la institución. Y aunque se suprimieran y se perdieran el archivo y la biblioteca, por ejemplo, de la catedral, se volverían a generar de forma automática, porque se generan libros, se generan documentos y hacen falta libros. Pero además también son reflejos de sus canónigos, de los miembros del Cabildo. La biblioteca del capitular a mí me impresiona, y ahora el día 1 voy a cumplir 30 años en la casa, me sigue impresionando la riqueza de la biblioteca capitular, no digo ya la colombina, de la capitular, porque se ve la mano de canónigos que se han preocupado en ir adquiriendo obras muy importantes de cada momento, de los temas más diversos. Y entre sus canónigos tenemos grandes figuras como fundadores de colegios, Maese Rodrigo, que fue canónigo, el fundador del Colegio Santa María de Jesús, rectores de universidad, como he comentado, de don Nicolás Maestre. Hubo más miembros de academia, Gálvez, Servando Albolí, otros más, literatos, Francisco Pacheco, eruditos como Nicolás Antonio, músicos como Francisco Guerrero, de una talla todos impresionantes. Todo eso se refleja en su archivo y su biblioteca, ¿no? Aparte hay un valor externo, histórico-artístico, bien por su antigüedad, bien por su excepcionalidad. Siempre un documento o un manuscrito, por serlo, ya son únicos, pero bueno, puede haber también muchos impresos, como he comentado, que hoy día sean ejemplares únicos. Por su soporte, por su técnica. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos libros manuscritos impresos, documentos, libros con miniaturas o documentos con miniaturas, que a veces son el objeto del estudio nada más, la miniatura, dibujos, planos, grabados, sellos, partituras, fotografías, es decir, la variedad de soportes y de cronología es impresionante. Y luego, sobre todo, el valor de su contenido.
que yo considero, esto es una reflexión personal, que después de tantos siglos, de casi 9 siglos, no somos una biblioteca moderna. Ya tenemos tal bagaje detrás que nuestros libros, no digo ya los documentos que por supuesto, son ya fuentes para la historia. Los libros del siglo X, del siglo XIII, del siglo XVI, son fuentes ya para la historia de la Iglesia, la historia general o la historia de Sevilla, la que queramos contemplar. Y a la vez estamos generando un fondo especializado con los estudios de los investigadores que han usado nuestro fondo y que nos lo van entregando. Entonces, también de forma natural se va generando ese fondo especializado relacionado con la historia de la Iglesia. Todos esos valores quedan patentes en las donaciones que he ido recibiendo a lo largo de los siglos, porque la estabilidad como institución de la Iglesia ha hecho que muchas personas donen, en este caso, por ejemplo, la Biblioteca Capitular, porque va a durar, porque otras instituciones civiles cambian, se disuelven y se pierden su fondo. En el caso de la Iglesia es distinto, ¿no? Y también, como decían la carta pastoral, los estudios y tesis doctorales sobre su fondo, y no solo tesis doctorales. Ahora entre TFG y TFM hay muchísimos estudios que se hacen en archivos y en biblioteca. Y bueno, cuando llegué aquí me pasó una cosa muy curiosa, que es que, ya había preparado esta diapositiva, que además ha sido leída al principio, porque me venía muy bien para introducir lo que yo quería exponer a continuación. Pero cuando ya estoy viendo todo esto de los valores y tal, digo, pero yo esto ya lo he dicho antes. Entonces, claro, he visto que, bueno, de forma natural, los objetivos de la cátedra cuadran perfectamente con todo lo que he dicho de la carta pastoral y de la actividad, de los valores de la institución colombina. Lo cual me alegra mucho porque demuestra que, gracias a Dios, todos remamos en la misma dirección. No puede haber un archivo, una biblioteca de la Iglesia independiente que vaya por sí sola, que sirva, que tenga realmente utilidad por sí sola. Lo importante es que todo dentro de la Iglesia, sea archivo, biblioteca, una cátedra, lo que sea biblioteca de un seminario, lo que sea, rememos en la misma dirección para conservar, para estudiar y para difundir. Pero esto no es nuevo, no es de las cartas estas que he hablado. A mí me gusta mucho esta comparación porque desde que la Giralda no era Giralda, porque esto es un grabado de principios del siglo XVI hasta ahora, cambie o no el aspecto externo, el interno siempre ha sido el mismo. Y se puede sintetizar todo lo que he hablado de la Iglesia y su fondo en una frase que aparece ya en un inventario del archivo de mitad del siglo XV, cuando dice que todos los documentos se describan y se guarden en un arca y se haga ad perpetuam rei memoriam, es decir, para perpetuo recuerdo de lo sucedido. Ya en el siglo XV se insistía en la permanencia, en la conservación y en la difusión de los documentos y los libros de la Iglesia. Ahí ya está, muchas gracias. Pues 5 minutillos por si hubiera alguna cuestión o alguna pregunta, algún comentario acerca de la extraordinaria exposición. Muchísimas gracias, de doña Nuria. No sé si hay alguna... Sí. Nuria, nos ha hablado, bueno, maravillosamente, pero no nos ha hablado de los extrovicios. Bueno, sí, de la caída de la biblioteca. ¿Cuántos libros se han robado? No hay una lista, no hay una lista. En la pérdida del libro, y aquí hablo del libro porque documento es más complicado. Como he dicho antes, ha habido etapas más oscuras y otras más brillantes. Pero hay libros que faltan no por robo. Hay otros 2 motivos por los que faltan libros en la biblioteca. Hicimos una vez, solo en los armarios de la Colombina, una revisión del estado de conservación para hacer un primer proyecto de restauración. Entonces, al pasar uno detrás de otro, mismo que había baldas que todos tenían el mismo daño, la misma mancha de humedad. ¿Qué pasa con los libros en mal estado hasta la segunda mitad del siglo XX? Que si la humedad se extiende por el libro, si la tinta se oxida y se carga el papel, el libro se autodestruye.
no había medios de conservación, de recuperación de esos libros. Entonces, primero puede haber muchas causas naturales o fortuitas, como una inundación, una gotera, que hicieron que muchos libros se perdieran. Luego hay un concepto muy distinto de patrimonio ahora de los que ha habido pues hasta mitad del siglo XX probablemente, o principios del siglo XX. Antes lo que era de uno era de uno. No existía el concepto de patrimonio cultural y tal. Entonces el Cabildo, en otras épocas, ha regalado libros, pero porque eran suyos y los regalaban. Regalaron un Murillo a Luis Felipe de Francia. Eso hoy no se concebiría, pero entonces sí, porque hay que ponerse en el contexto en que suceden las cosas, no desde nuestra perspectiva de ahora, que tampoco tiene que ser necesariamente la mejor. Entonces, la pérdida del libro ha venido por causas naturales o fortuitas, por regalos que se han hecho y luego por robos. Claro, ha habido una época negra en la que se decía que la llave de la biblioteca la tenían los barrenderos y allí entraban y sí, está en no sé qué escrito, ¿no? Pues sí, yo he conocido, no en la catedral, pero sí en otros sitios, ir a investigar una cosa en mis años de estudiante y decirme, no, llévate el libro y lo fotocopias fuera. O sea, lo mismo no vuelvo, ¿no? Pero aparte voy y lo fotocopio, un libro antiguo, insisto, no en la catedral. Entonces, bueno, son distintas épocas, distintos comportamientos y bueno, ha habido de todo. Lo más llamativo fueron los robos que hubo en el siglo XIX, que parece que fue de un investigador que aprovechaba cuando se quedaba solo para ir cortando muchas obritas de Hernando Colón y tal, y lo fue vendiendo y algunos llegaron a París. En este caso intervino José Gestoso y consiguió recuperar, a través de amigos suyos coleccionistas que habían comprado de buena fe esos libros, consiguió que devolvieran bastante, pero otros muchos están por ahí. Hay libros de la Colombina en la biblioteca de la universidad, también hay un expediente del archivo del arzobispo en la universidad que claramente consideran hoy día suyo y ya está. Y hay en la Biblioteca Nacional de París y en otros sitios. Bueno, pues por muchas causas, ¿vale? La invasión de Napoleón influyó mucho, ¿no? La invasión de Napoleón afectó sobre todo a la biblioteca del arzobispado. Eso justo lo iba a poner, pero por cuestión de tiempo digo, me voy a extender demasiado. En esos 4 inventarios de la biblioteca del arzobispado que he puesto, hay muchas notas. Y una de ellas es en libro, siempre en francés, la nota. Este libro se lo llevaron los franceses en el tiempo de la invasión, igual que otros muchos. El Palacio Arzobispal fue el cuartel general del general Sol. Se pasearon por palacio y se llevaron recuerdos. Y se llevaron recuerdos de libros franceses, muy típicos, ¿no? A eso afectó en la biblioteca del arzobispado. En la de la catedral puede, pero vamos, no parece, no he visto yo anotaciones ni nada de un saqueo de la biblioteca. Muchas gracias por la no, simplemente un par de preguntas. No sé si me ha quedado claro que la Catedral de Sevilla a día de hoy, la exposición colombina, es la segunda institución más importante en España a nivel de infundables. No, solo la colombina. Hombre, si le añadimos el Fondo General de la Capitular, ni te cuento, porque el Fondo General de la Capitular puede tener 200 incunables más, con lo cual nos ponemos en unos 1.450. La segunda en España, después de la Nacional, que como digo siempre no tiene mérito. Y después dos preguntas rápidas en torno a documentos concretos que tú has citado, pero no el tema del libro de profecías, para esta sorpresa bueno, si puedes brevemente decir algún dato, ¿no? Un poco cómo consigo, conozco comentar a los católicos. Y el segundo, acabamos de terminar un año 2022 que ha sido gran titular, que hemos hallado el documento más antiguo de la iglesia en Sevilla, de los dominicos y tal, no sé si se va a hablar mañana también. Pues quien lo ha descubierto está aquí presente y supongo que mañana lo va a comentar ella porque a ella le corresponde el mérito. El libro de las profecías se escribe después del tercer viaje. No es el que convence inicialmente a los reyes católicos. Hubo algo que movió a la reina Isabel a llamar a Colón desde Santa Fe, que ya lo habían despedido de, mira, que no hacemos nada, que estamos dedicados a otra cosa, y decirle, ven para acá, que vamos a firmar unas capitulaciones. Algo pasó que yo sepa a día de hoy no está claro, ¿no? Pero él hace un primer viaje, ya tiene problemas,
con la tripulación, ya vuelve, escribe esa carta precisamente para contar cuanto antes su versión de lo sucedido, porque vienen otros contando otra historia, y se habla de los abusos que estaba cometiendo Cristóbal Colón, ¿no? Era muy duro y de ahí surgieron muchas quejas, ¿no? Se elevaron muchas quejas. Y él va por tercera vez a las Indias, y entonces mandan a Bobadilla a ver qué pasa, y él lo trae encadenado. Entonces monta en cólera. Cristóbal Colón se ofende muchísimo porque dice que lo que está haciendo es un bien para la humanidad y que no se le puede traer encadenado. Entonces, un proyecto que ya estaba pergeñando antes, que era verse reflejado en distintos textos, sobre todo de la Biblia, pues lo sintetiza en este manuscrito, que es un borrador, y pretende mandárselo a los reyes para decirle: yo he sido iluminado por el Espíritu Santo para llevar a cabo esta empresa, extender la fe por todo el planeta, restaurar la casa de Jerusalén. Entonces, no me encadenen, apóyenme. Es muy interesante, hay 10 tribus perdidas. Entonces ellos creen que van a encontrar las 10 tribus perdidas. Ah, pues mira, ese detalle. Están en el cuarto libro de Esdras, que no está en la Biblia, es una cosa. Y van a encontrar allá las 10 tribus perdidas. Mira, pues completado el argumento. Sí. La posición, ahora mismo es una justificación escriturística que utilizó Cristóbal Colón para defender la ruta occidental. ¿Se sabe cuáles son las limitaciones? Bueno, son muchas, son sobre todo de los profetas, pero hay un poco de todo. La verdad es que quien entiende de escritura pues dice que está un poco traído por los pelos. Él se lo pasó a Fray Gaspar de Gorricio, un cartujo, un gran amigo suyo, para que le diera el Nilostat por si se había pasado en alguna de las apreciaciones suyas, que se lo devolvió Fray Gaspar con alguna anotación diciendo que vale, que estaba bien. Pero bueno, si tú te lo lees, dices, bueno, un poco exagerado sí que está. Lo que es muy interesante, esa primera carta, ese borrador de la carta a los Reyes Católicos, en el que dice que lleva más de 40 años en la mar, que ha conocido a muchos hombres sabios, que ha navegado por todo el mundo conocido, navegable, pero que lo que ahora le mueve a él no son esos conocimientos humanos, sino una revelación divina. Y a partir de ahí ya viene toda la selección de los textos. Pero vamos, ahí añade también unos versos de una tragedia de Séneca, de Medea, que habla de un nuevo marinero y un mundo nuevo. Y también lo mete ahí, y a otros autores profanos, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un poco cuestionable, ¿no? Pero son las crónicas que se hacen en la Edad Media, ¿no? O sea, sí. Un poco ambiente, o sea, Sí. Por ejemplo, estaba leyendo que el centurión que llegó a Málaga, el centurión que comenzó a evangelizar en Málaga. Las crónicas, y sobre todo las religiosas, muy cargadas, y es la lectura de la época. Bueno, hay quien piensa, porque con Colón siempre hay todas las teorías posibles, ¿no? Que pudo buscar ese argumento para convencer a Isabel la Católica, porque no argumenta, no hay un motivo económico, imperialista, cultural, social, de expansión en general, no. Busca un motivo religioso. Si eso era de corazón, era sincero, o lo hizo porque Isabel se inclinara hacia él, pues lo mismo. ¿No? Muy bien, pues muchísimas gracias y les citamos a todos mañana a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias.